Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar aquí. Tú tienes un propósito para nuestras vidas. Señor, permítenos no solo nuestras mentes, no solo nuestros corazones, sino nuestra voluntad someter a tu bendita palabra. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos has traído para escuchar tu bendita palabra. Sé tú, Señor, ayudándome a dar de tu palabra a tu pueblo, Señor. Que no sea yo hablando, sino tú, Señor, y que sean sus corazones prestos para escuchar y para ponerlos en práctica. Ayúdanos, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que me ha tocado es un tema que yo quiero iniciar con una pregunta. Ustedes han escuchado esto. ¿Quién fue primero? Y algunas veces ya se anunció en este púlpito. Bueno, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Unos dicen la gallina, otros dicen el huevo, otros dicen... Y la respuesta es muy interesante, ya que la ciencia y la evolución ha presentado esta pregunta por responder otra. Ahora, ¿quién fue primero? Y hoy día vamos a ver, en base a estas preguntas, que también la historia lo ha manipulado a lo largo de la historia, redundando, busca contestar, bueno, ¿quién fue primero? Obviamente la teoría de la evolución se sujeta a la ciencia y a la filosofía en algunos casos para poder sostener esta respuesta. Pero solo la Biblia tiene la respuesta a esta pregunta. Solo ella la otorga a Dios como creador de todo. Esto significa que Él estaba antes de los huevos y de la gallina. Ahora, nuestra identidad no tiene que someterse a la voluntad de la ciencia. ¿Qué quiero decir esto? No te da más opciones que el huevo y la gallina, ¿sí o no? No hay más opciones, pero nosotros en la identidad de Cristo tenemos la respuesta. Y eso, la evolución, la gente no quiere escuchar hoy día. Nuestras mentes finitas siempre, hermanos, van a buscar un inicio. Finitas habla que tiene un inicio y un fin. Nuestras mentes siempre buscan una respuesta. Están en busca del inicio y del fin. Porque eso somos, hermanos. Somos el resultado del pecado con un inicio y un final. Aunque, queridos hermanos, sabemos nuestro inicio, aquellos que conocemos a Cristo y aún siendo hijos de Dios, no conocemos el final, y aún no siendo hijo de Dios, no conocen su final, pero hermanos y extraños, el final llegará. Por eso deberíamos más preocuparnos cómo llegar al final. Creo que lo más importante, mis queridos hermanos, a saber, más que el inicio, más que el final, es que Dios quiere que hagamos hasta el final. Y queridos hermanos, quiero compartirles esto como introducción. ¿Por qué? ¿Por qué, queridos hermanos, ustedes piensan que en esta congregación, en este tiempo, se ha comenzado a estudiar a Dios? ¿Por qué piensan que es importante, queridos hermanos, estudiar a Dios? ¿Acaso no es necesario? ¿Acaso ya lo sé, ya lo entiendo? ¿Acaso, hermanos, y esta pregunta es, ¿acaso la Biblia no es suficiente? ¿Por qué debemos estudiar a Dios? ¿Por qué debemos estudiar sus atributos? Yo quiero darte unas pautas como introducción antes de entrar al tema principal, mis queridos hermanos. Estudiar los atributos, escucha bien, permite obtener una imagen más completa y correcta y detallada de la naturaleza de Dios. Queridos hermanos, nos ayuda a mantener una identidad y pertenencia clara de Dios. Nos enseña a usar la vida en la razón por la que Dios nos creó. Eso nos enseñan los atributos de Dios. Aún tomándolos desde nuestro inicio. Sometiéndonos a Génesis 1:1, nos da entendimiento de quién hizo todo, quién creó los cielos, acabamos de contar. ¿Estamos entendiendo nuestra identidad?
Queridos hermanos, te quiero hacer un ejemplo. Realmente ayer en este estudio vi dos y me parecieron uno muy agradable y el otro un poco para pensar. La mayoría hemos usado una licuadora, ¿verdad? ¿Sí o no? Sabemos cómo funciona. Ahora, ¿cuál es el propósito de la licuadora? Licuar, ¿no es cierto? ¿Qué ponemos ahí? Muy bien, ¿qué más? Agua con avena. Otros ponen diferentes. ¿Qué pasaría si una persona que no conoce el uso de la licuadora viene a poner calcetines? O alguien ha puesto tal vez una cuchara o se le ha caído la cuchara. ¿Qué pasa? Salimos con todito pero blanco, ¿verdad? Salimos de colores o a su vez se rompe el vaso o pasa. Queridos hermanos, si nosotros no entendemos nuestro propósito, porque el Dios nos creó, no vamos a saber qué debemos hacer. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que Dios nos mandó a hacer? Y hoy día, ese entendimiento en Él es la esencia y la identidad de nuestro conocimiento y vida y sometimiento a Él. Queridos hermanos, quiero ponerte el otro ejemplo que me encantó de este querido pastor que ayer estaba escuchando. Hermano, algunas hermanitas hacen empanadas y las hacen deliciosas, así que les invito, como parientes, les invito a que vengan a probar estas ricas empanadas de las hermanitas. Estas empanadas las sabemos cómo las hicieron, ¿verdad? Porque las probamos, que tiene harina, tiene azúcar y comienzan a repartirla. Ahora, ¿quién sabe para qué lo hizo? Solo las hermanitas. Puede ser que sea una reunión de los jueves, puede ser que sea una reunión de los sábados. Solo quien creó esa empanada sabe para qué lo hizo. Ahora, yo te invito a acercarte a la persona que nos creó para que sepas lo que tienes que hacer. Solo Él sabe. Y el tema que yo voy a tratar hoy día se llama Dios es autoexistente y autosuficiente. Paul Washer, en su libro, que nos dieron una guía para poder compartir y darle este pasto, Dios es autoexistente y autosuficiente. Nos enseña un atributo del Señor, cómo confiar en su autoexistencia y en su autosuficiencia. También a lo largo de los tiempos, este término de autoexistencia se conoce como aceidad. ¿Qué significa esto? Significa que Dios, escuchen bien, existe, es un ser que existe en una existencia pura. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Un ser que existe en una existencia pura. Por eso Él demanda pureza de su iglesia. Pero vamos a ver unos textos y vamos a viajar un poco por la Biblia, así que sujétese, mi querido hermano, y nos vamos a trasladar al Antiguo Testamento. Vamos, y quiero que algún hermano me ayude, por favor. Deuteronomio 6:4, por favor, mis queridos hermanos. Si alguien también me ayuda con Isaías 45:5. 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. ¿Alguien tiene Isaías 45:5? Gracias. Amén, gracias. No hay otro. Acabamos de ver, Dios uno es, no hay otro. Vamos a Jeremías 10:10, mis queridos hermanos. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Dios y Rey eterno.
A su ira tiembla toda la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Rey eterno, Dios verdadero. Por eso, mis queridos hermanos, es importante saber que Dios es un ser existencial, no una idea, no una teoría, ni una religión. Dios es un ser existencial. Y acabábamos de ver en los que estuvimos en la escuela bíblica, lo importante de la ascensión. Dios es un ser existencial y existe, y está en las nubes, y está en todo lado, nos mira, nos observa, hermanos, no te olvides de eso. No es una idea que permanece 5 o 10 minutos, Él está siempre. No es una teoría que se pueda refutar, aunque muchos han utilizado los términos para poder contradecir, y la palabra de Dios no se contradice, porque es palabra de Dios, es inefable. Hermanos, no es una religión. Saber que Dios existe tiene que sacudir tu corazón, tu mente y tu vida. Dios existe de sí mismo. Queridos hermanos, ¿no te alegra escuchar esto al saber que Dios existe de sí mismo? Tu mente infinita te pone a pensar, y bueno, ¿cómo puede ser que algo exista de sí mismo? Pues sí hay, es Dios. Dios existe en sí mismo, por sí mismo. Él es la causa de todos, mis queridos hermanos. Él es una esencia espiritual, incomprensible, todopoderoso, inmortal, infinito. Es el amor mismo, hermanos, es la misericordia misma, es la justicia misma, es la santidad misma, la pureza misma, la bondad misma, la sabiduría misma, la paciencia y la generosidad misma. ¿Acaso, hermano, eso no te mueve? Cuando tú estás delante de todas estas propiedades de Dios, ¿no te sientes humillado? ¿No te sientes indigno? Y Él, a través de su infinito amor, mandó a su Hijo para que tú puedas llegar a contemplar aún su presencia, porque todas estas propiedades Él las tiene. Nosotros no podemos. Solo a través de Cristo podemos llegar a entender un poquito de lo que Él es. Que no se defina únicamente el amor. Él es amor mismo, hermanos. Es la misericordia misma. Queridos hermanos, la seidad de Dios o autoexistencia de Dios significa que Dios es la única, escucha bien esto, es la única y suficiente explicación de su propia existencia. Y aquí vamos al texto, a los que tienen las hojitas, anoten, Éxodo 3:14. Este texto, mis queridos hermanos, a pesar que es muy pequeño, habla demasiado de lo que es Dios. Si alguien lo tiene, yo lo voy a leer en la versión de las Américas. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió así, dirás a los israelitas, yo soy. El yo soy me ha enviado a usted. Wow, yo soy el que soy. Su nombre divino expresa, mis queridos hermanos, su autosuficiencia y su autoexistencia. Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Imagínate, solo Dios pudo atreverse a pronunciar estos términos. Él es el que es, desde el inicio, desde antes del inicio hasta el final y después del final. Él es el que es. Esta autoexistencia o esta aceidad, que son el mismo término, también hace una distinción, mis queridos hermanos, absoluta e inviolable, mis queridos hermanos. Y aquí es donde entra nuestro pensamiento. Queridos hermanos, Dios existe, escucha bien esto, Dios existe de una manera en que todos los demás seres no existen. Porque Él existe de sí mismo. Así que
esta autoexistencia tiene que limitarnos, mis queridos hermanos, a pensar que Dios pueda vivir de una manera que yo la pueda someter a mi pensamiento. En un futuro aún esto involucra emociones, involucra pasiones, involucra deseos, involucra grandeza, y estos atributos lo van a ir desarrollando, así que les invito a que sigan viniendo para que podamos seguir alimentándonos del conocimiento en Dios. Queridos hermanos, nuestra existencia no es nada comparada a la de Dios. ¿No te humilla eso? Porque nosotros existimos. ¿Sabes por qué? Porque Él existe. Por eso existimos. Aún es irreverente o ilógico decir yo no creo en Dios, porque la existencia viene de Dios. Pero yo no creo en Dios, no estoy creyendo en mi propia existencia. Es algo ilógico, absurdo creer. Queridos hermanos, todo fue causado por su existencia. Y generalmente, quien quiera ir a Génesis 1:1 puede hacerlo, pero me quisiera, antes de leer Génesis, vamos a Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, ¿qué son? Vuelvo a repetir, porque ¿de quién es? De Él. ¿Por quién es? Por Él. ¿Para qué es? Para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Todo es de Él. Amén, hermanos. ¿Realmente todo es de Él? ¿Realmente somos para Él? Amén. Todas las cosas son de Él y por Él. Realmente nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas son de Él. Amén. Que así sea, hermanos. Que así sea, como dice cuando dices amén. Que así sea. Yo no te puedo ver, pero sí te puedo decir que todo, según la palabra, todo es para Él. Porque de Él es todo. Él existe antes de los tiempos. Él existe antes de las ideas. Él existe y existirá siempre. Su autoexistencia nos determina y nos da valor para sujetarnos en aquel que lo creó todo, mis queridos hermanos. Y quiero darte algo impresionante. Nosotros podemos decir amén, pero vamos a ver algo muy interesante en Salmos 19. Si alguien me ayuda en Salmos, del 1 al 4. Y acabamos de cantar esto, pero quiero también que lo leamos, podamos leer en la bendita palabra. ¿Alguien ya lo tiene? Dáseme el maito Paraguay. Ay, mis queridos hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Mira, aún los cielos cuentan la gloria de Dios. Aún los cielos entiende quién los creó. Y hablando nuevamente del tema que estaba compartiendo nuestro hermano Andresito, mira, aún los cielos descienden en una nube para llevar al Hijo, para llevar a Cristo. Y los lleva en una nube. Los cielos cantan su gloria. Los cielos cuentan su gloria y afirman y anuncian las obras de sus manos. Oh, mis queridos hermanos, aún los cielos anuncian. Cuanto más nosotros, porque entendemos el Evangelio. Sabemos quién es infinito, existente, autoexistente. Lo entendemos, estamos entendiendo. Él autoexiste. Yo no.
Ninguno de nosotros podemos autoexistir. Existimos porque Él existe. Él es la causa, mis queridos hermanos, de todo. Aún mira, si tú quieres ir más allá, y bueno, y el universo, y las estrellas, y los cosmos, y las galaxias, bueno, muy bien, vamos. Salmos 93:3, por favor. 93:2. Y no te pierdas este viaje porque ahorita estamos en la Vía Láctea, así que agárrense porque hay muchos meteoritos. Salmos 93:2. Firme en su trono. Desde entonces tú eres eternamente. En otras versiones dice, firme en todo tu estrado, en todo tu mundo, en todo tu galaxia, por así decirlo. También el mundo aún se somete a esta verdad que se encuentra en Salmo, y Salmo lo dice así, aún Dios está sobre los cosmos, es eterno, porque Él existe, Él creó todo, mi querido hermano. No limites su existencia a teorías, a fábulas, identifícate en esa existencia. Mira, querido hermano, a diferencia de los seres humanos, Dios no tiene tiempo, ya vamos a ver algo de su atemporalidad, ni lugar ni origen. Él es atemporal. Ese es un atributo que también será explicado en próximas clases, pero tienen que ver mucho con aún la creación, porque generalmente escuchamos, bueno, está a un tiempo de tal galaxia, se encuentra a otro tiempo, a otro tiempo. Dios es atemporal. Aún eso, Dios lo sostiene. Esa es la existencia, esa es la autoexistencia de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, con este atributo de autoexistencia, existe en sí mismo, yo espero que esta identidad que tú estás conociendo, este atributo de Dios, te dé una seguridad que no te ponga y no te pueda confundir y que diga, no, es que primero creo que es la evolución. Es que es lógico saber que tenemos evidencia científica. Hermanos, la mejor evidencia y que nadie puede descubrir es para qué fue creado. Queridos hermanos, la existencia, Dios existe, pero Dios tuvo un propósito en todo. Y esa causa de Dios que permitió o nos causó, tiene un propósito en nuestras vidas. Es buscar de su sabiduría y conocer de Él. Ahora, este atributo va conjuntamente también con su independencia. Este atributo que Dios nos permite conocer hoy día también va con su autosuficiencia. Ahora, ¿qué significa suficiencia? Es suficiente, ¿no es cierto? Esta silla es suficiente, me mantiene. Esa puerta es suficiente porque se abre. No fuera suficiente si no se abriera, no fuera suficiente si no abarcara a todos. Ahora, la autosuficiencia quiere decir que Él mismo es suficiente. Y esto, hermanos, es muy interesante notar. Dios no necesita de nada de nosotros. Querido hermano, si Él es autoexistente, es autosuficiente. Dios no quiere nada de ti. Dios no necesita nada de ti. ¿Sabes qué nosotros debemos entender con esta autosuficiencia? Que nuestra mente, nuestro corazón, se rinda a los pies de aquel que sí lo es. Que tu mente se someta a la autosuficiencia de Cristo, no a tu suficiencia, no a tu capacidad, no a tus talentos, no a tus dones, no a tu forma de pensar, sino que se someta a la autosuficiencia de Dios y entiendas por qué existes, porque Él existe antes que tú.
mis queridos hermanos, vamos a ver en Hechos 17, del 24 al 27. Hechos del 24 al 27. Hechos 17, del 24. El Dios que hizo el mundo, escucha bien, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos, mis queridos hermanos, hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, mis queridos hermanos. Y continuamos, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les fijando el orden de los tiempos y los límites de su habitación, hermanos, es la sangre de Cristo que nos da entendimiento a través del Espíritu Santo y regenera nuestras mentes y nos da fe para arrepentirnos. ¿Creemos esto, hermanos? ¿Creemos que esa sangre nos va a llevar algún día al que hizo el mundo y todas las cosas, siendo Él el Señor siempre? Nos limita nuestra capacidad y nos lleva a humillarnos, a desplomarnos, al decir, tú eres suficiente. Él hizo el mundo, yo ya no necesito más cosas, porque todas las cosas son de Él. Él es el Señor del cielo y la tierra. Su infinita y su grandeza y su exalta posición es sobre su creación. Su creación demuestra, y aún vemos que los cielos lo cantan, lo anuncian. Querido hermano, que esa autosuficiencia puede llegar a tu mente, a tu corazón, y puedas comenzar a entender estas verdades para que te lleven a tener una regeneración y te lleven a fe y arrepentimiento en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, en su existencia está el cumplimiento de su voluntad, y su felicidad o beneplácito no depende, queridos hermanos, de ninguna persona o cosa de afuera o de sí mismo. Queridos hermanos, no es lo que tú pienses y Dios se somete a tu pensamiento. Es lo que Dios te manda hacer para que tú te sujetes a Él. No pienses que Dios te va a aprobar todo lo que tú estás haciendo. Necesitamos unos a otros en esta existencia. Dios nos ha permitido estar en esta iglesia y en esta congregación, y aún aquellos que estamos dentro de su iglesia, ir creciendo unánimes y viéndonos, mirándonos unos a otros, porque necesitamos unos de otros para poder glorificar en esta vida hasta el final en su perfecta voluntad nuestras vidas. Necesitamos unos de otros para ver si realmente estoy existiendo conforme a la palabra de Dios. ¿Existo como Dios me manda? De aquel que existe y existirá siempre, existo como Él manda. Él creó todo. Todos mis queridos hermanos, todos los seres reciben su vida y bienaventuranza de Dios. Todo, absolutamente todo. Converso, inconverso, griego, amarillo, negro, azul, rojo, todos reciben la bienaventuranza y la vida de Dios. Pero solo aquellos que necesitan conocer de Dios entienden y existen en su perfecta felicidad y se encuentran con Él mismo a través del Espíritu Santo. Esa gracia que Dios nos da. Tú puedes decir, bueno, yo creo en Dios. Sí, Dios existe. ¿Ya? ¿Tú realmente entiendes cuál fue el propósito de tu creación? ¿Tú realmente te sometes a aquel que existió siempre y existirá siempre? ¿Realmente quieres hacerlo? ¿Sometes tu voluntad a su existencia, preexistencia y cumplimiento aún de su bendita palabra en el diario vivir? Mis queridos hermanos, realmente esto me ha puesto a pensar mucho sobre la existencia de Dios,
su preexistencia, su autoexistencia, su aceidad, por así decirlo, su autosuficiencia. Dios no necesita nada de nosotros, mis queridos hermanos. Realmente Dios no necesita nada, pero nosotros sí necesitamos de Él. Y necesitamos prontamente ir corriendo si el Espíritu Santo pone en tu corazón y en tu mente el poder humillarte delante de aquel que siempre existió. Si realmente, mi querido hermano, hoy día tú estás entendiendo esto, da gloria a Dios. Ve corriendo a sus brazos. Y ayer hablaba con los jóvenes. Si realmente entiendes esto, mi querido hermano o joven, ve corriendo a los brazos de Cristo. Él está como un padre para recibirte. Si tú entiendes que eres un pecador, corre prontamente donde Cristo y arrepiéntete, porque Él no te va a obligar. Si tú realmente llamas por su nombre al pecado, ve corriendo y pronto, porque ese es el propósito de Dios, que tú llegues a sus pies arrepentido, y ahí entenderás por qué fuiste creado, para qué fuiste creado. Por eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros pensamos que Dios es como un hombrecito, mi papito, cuando pensamos que Dios tiene seudónimos chiquitos o simplemente es algo bonito, hermanos, déjame decirte que ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia merece mucho respeto. El Dios de la Biblia existió siempre, hermanos. Es más grande de lo que tú te imaginas. Es más hermoso de lo que tú te imaginas. Ay, mis queridos hermanos, ojalá podamos estar algún día en su presencia. Y ahí, hermanos, contemplaremos el rostro de Dios. Nos veremos tal cual somos. Yo siempre he dicho, mis queridos hermanos, si tú ves algo de mí, ese soy yo. Algo malo de mí, ese soy yo. Pero si tú ves algo bueno de mí, ese es Dios. Que podamos reflejar esa existencia, nuestra existencia, sometiéndonos constantemente a su existencia y a las verdades reveladas en su existencia a través de su bendita palabra. Hay una gran diferencia, hermanos, entre nuestra existencia y la existencia de Dios. La existencia de Dios, hermanos, es tan necesaria que dependemos de ella. Es tan necesaria, dependemos de la existencia de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, ni siquiera podemos empezar a pensar que Dios no existe, porque no habría pensamiento, ni universo, ni realidad. Todo se viviría, no existiría nada, porque Él existe y Él es la causa de todo lo que existe. Mis queridos hermanos, si bien es cierto, este tema es muy necesario para nosotros, que nos enseñe hoy día a ver al gran yo soy, a vivir en la existencia del gran yo soy, aquel que existe hoy, mañana y siempre. Querido hermano, ¿tú crees en su autoexistencia? ¿En su autosuficiencia? Ahora, la otra pregunta, ¿tú vives en su autoexistencia? ¿Tú vives en tu autosuficiencia? ¿Tú dependes de Él siempre, en todo momento y todo instante? Si es así, ese es el fundamento de nuestra convicción y adoración. Que el Señor nos ayude a vivir en su autoexistencia y en su autosuficiencia. Oremos, mis queridos hermanos. Amado Dios, en este tiempo, Señor, gracias por enseñarnos un atributo tan grande como es el de tu existencia, Señor. Que nos dé una identidad en ti, que nos ayude a confiar siempre en ti. Tú permites todo, Señor. En ti está todo. Tú eres la causa, Señor, no causada. Que por tu causa fueron todo creado. Todo existe por tu causa, Señor. Tú existes. Ayúdanos a proclamar esto aún en nuestras propias vidas, en todo momento, en todo instante, en salud, enfermedad, en alegría, en gozo. Ayúdanos a entender que tú eres, Señor, el que existe,
está siempre mirando, observando y está existiendo, Señor, si así tú lo has permitido aún en nuestras vidas. Y ayúdanos a vivir conforme a esa existencia. Ayúdanos a ser hacedores, como acabábamos de ver con nuestro pastor en Santiago, hacedores de tu verdad. Que podamos hoy día, Señor, irnos con tu existencia en nuestras mentes, con tu autosuficiencia en nuestras mentes, y que seas tú, Señor, el que guíe a cada uno de estos tus hijos, Señor. Y aquellos que no te conocen, Señor, que pronto puedan ir a arrepentirse y llegar a tus pies para seguir buscando el conocimiento de Dios, conociendo a un Dios vivo. Solo ese conocimiento nos llevará a entender qué debemos hacer. Guarda nuestras vidas, guarda esta congregación. Te lo pido en el nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén.